Cuenta la leyenda que el origen político de la izquierda y la derecha como oposición nace en Francia en medio de la Revolución Francesa. Que los diputados partidarios del veto real, pertenecientes a la aristocracia o al clero, se agruparon a la derecha del presidente de la Asamblea, lugar ligado a honores por tradición. Y al lado izquierdo se ubicaron aquellos que se oponían a este veto, quienes se denominaban patriotas, ligados a una idea de un tercer estado que integrara al campesinado, a los artesanos y a la gente del pueblo en general. Poder comprender teóricamente el espectro político tradicional de la izquierda y la derecha a nivel histórico es relativamente sencillo. Solo basta con identificar las expresiones de comunismo, socialismo, socialdemocracia, liberalismo, conservadurismo y fascismo, entre otros, en el trasegar de los siglos XIX y XX. En el escenario teórico se resuelven los grandes conflictos existentes en la historia de la humanidad. Es en el escenario práctico donde confluyen las ambigüedades y las rarezas que se presentan a partir de los intereses personales, sociales, culturales, ideológicos e incluso económicos de los diferentes actores y grupos sociales que han intervenido y que intervienen en las coyunturas de los estados. Es anecdótico contar que, por ejemplo, Bolívar era un revolucionario conservador, de carácter centralista y en cierta medida precursor de la idea de un soberano para la Gran Colombia. En tanto que Santander era un revolucionario liberal, federalista, arraigado a las jerarquías y a las ideas aristocráticas. Sin embargo, ambos fueron revolucionarios de varias independencias, pero con comportamientos bien disímiles con relación a las ideas de izquierda y de derecha política. Tradición histórica que se difumina entre los que son más cercanos a las ideas liberales con relación a aquellos que lo son de las ideas conservadoras. La práctica enseña entonces que, como aluden muchos navegantes pragmáticos de los intereses instrumentales del poder, la política es dinámica y los actores que intervienen en ella son humanos, y podrían pasar por un vacío del contenido de la existencia, y por ende, de la misma política, de unas ideas a otras. Encontramos, sin embargo, que en la actualidad se ha atizado en el contexto internacional el interés por refundar las ideas de derecha y de extrema derecha. Ideas que para este caso, en Colombia, trataremos de develar con la lectura del texto La ultraderecha en Colombia, ideas y liderazgos en formación, de Sandra Botero y José Miguel Jaimes Prada, de noviembre de 2023. Lectura que hacemos con fines estrictamente académicos. Un cordial saludo a quienes les interesen las teorías críticas, la sustentabilidad y las vías disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y les invito a que se sirvan un café y se acomoden para comprender un poco más sobre el espectro de la derecha y la extrema derecha en Colombia en los últimos años. La ultraderecha en Colombia, ideas y liderazgos en formación. Texto de Sandra Botero y José Miguel Jaimes Prada, de noviembre de 2023. En el marco de la organización Frederick Ebert Stiftung, en cooperación con Ultralab. Contexto. En la política colombiana contemporánea existen dos fuerzas que ejemplifican los dos extremos opuestos del espectro ideológico. A la izquierda, el Pacto Histórico, una joven coalición de partidos y movimientos populares de izquierda, liderada por el actual presidente Gustavo Petro, y a la derecha, el Centro Democrático, un partido político ya consolidado liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Ciertamente hay otros partidos políticos aparte del Centro Democrático que pueden situarse a la derecha, entre ellos el Movimiento de Salvación Nacional, el Partido Conservador, el MIRA, Colombia Justas Libres, esto soportado en Montilla et al. 2020. Pero Uribe y los miembros de su partido han sido el eje y los proveedores de coherencia ideológica a nivel nacional. El longevo conflicto armado colombiano incluyó varias guerrillas armadas de izquierda, lo cual no solo impidió la consolidación de una izquierda democrática, hasta hace poco, sino que también contribuyó a moldear fuerzas de derecha cuyo principal rasgo distintivo del centro y de la centroizquierda fue su oposición a cualquier negociación con estos actores armados. El uribismo y el Centro Democrático construyeron y alimentaron esa división.
lo que le otorga a la derecha colombiana algunas particularidades frente a la derecha en otros países latinoamericanos. Por un lado, en Colombia el clivaje no tuvo su origen en la desigualdad socioeconómica o cultural, sino en un enfoque de mano dura contra la guerrilla, la postura defendida y aupada por el uribismo, frente a quienes defendían la negociación con las mismas, el enfoque de favorecimiento, los líderes centristas de los partidos tradicionales y la incipiente centroizquierda. Por otro lado, la ausencia de gobiernos abiertamente de izquierda ha supuesto que la derecha no haya tenido que recurrir al rechazo a reformas gubernamentales progresistas como su estrategia electoral, al menos hasta ahora. Wills Otero, del año 2014, resume así las ideas clave de la derecha colombiana. Un discurso militarista, confrontacional y guerrerista que prioriza la seguridad junto con un enfoque social asistencialista. Gutiérrez Sanín, del año 2020, también destaca el énfasis decidido de la derecha en la seguridad militarizada y la creación de confianza y seguridad para las empresas y los inversores. Curiosamente, la derecha colombiana está atravesando actualmente una crisis de la mediana edad, ya que tanto el uribismo, que una vez definió su identidad política y fue su agente aglutinador, como el Centro Democrático, su músculo organizativo, se han debilitado. El antiguo enfoque militarizado del conflicto interno, que solía articular el programa del Centro Democrático y dominar sus mensajes, ya no es suficiente para atraer a los votantes. Las exitosas negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, culminaron con su desmovilización en 2016. Ese proceso de paz creó más espacio político para la izquierda, esto soportado en Gamboa del año 2019. Eliminó a las FARC como principal enemigo y permitió que surgieran preocupaciones redistributivas y de justicia social en los debates políticos, lo que en última instancia condujo a la elección del primer presidente de izquierda y progresista de Colombia, Gustavo Petro. Esto soportado en Botero et al. 2023. Así, cuando las FARC dejaron de existir formalmente, el principal enemigo físico e ideológico de la derecha prácticamente desapareció. Adicionalmente, durante el gobierno de Iván Duque, entre los años 2018 y 2022, heredero de Uribe, se produjo un aumento de la violencia organizada en las zonas urbanas y rurales, lo que evidenció una dificultad de la derecha para responder a las nuevas dinámicas de crimen y violencia. Ante los cambios profundos en las prioridades del electorado y las nuevas violencias criminales, las fuerzas de derecha deben reacomodar su discurso y su estrategia. Adicionalmente, el proceso de institucionalización del Centro Democrático como partido político también entraña sus propios desafíos. Con el paso de los años, para crecer el partido ha sacrificado coherencia ideológica, esto soportado en Gutiérrez Sanín del año 2020. Ha ampliado su base de apoyos, ha visto cómo se reduce su caudal electoral, esto soportado en Albarracín et al. En prensa. Y también cómo aumentan las luchas internas entre sus figuras claves mientras disminuye la popularidad de Uribe. Con todo esto crecen las tensiones al interior del partido. En resumen, la derecha está atravesando una coyuntura crítica. Dado que la reconfiguración ideológica y organizativa de la derecha constituye un proceso en curso, queda por ver qué líderes y temas pasarán a articular su agenda política ahora que el conflicto ya no es suficiente, dependiendo de cómo se reacomoden las fuerzas al interior del Centro Democrático y de cómo se desenvuelva la creciente fragmentación electoral del país. Las ideas de extrema derecha podrían jugar un rol importante en ese proceso. Entonces, hay una pregunta fundamental. ¿Hay ultraderecha en Colombia? Si bien la ultraderecha contemporánea no cuenta con un partido propio de alcance nacional en Colombia, ciertas figuras políticas han jugado en diferentes momentos con ideas y elementos de ultraderecha contemporánea en América Latina. Como lo define Rovira Calwasser del año 2023, el conservadurismo moral y el punitivismo penal. En esta sección nos referiremos a la relación entre el patriarca de la derecha colombiana, Álvaro Uribe, el uribismo, y las ideas de la ultraderecha contemporánea. El uribismo y Uribe mismo, por momentos, se han apoyado en elementos que hoy en día son propios de la ultraderecha en América Latina, pero no pueden caracterizarse como exponentes de la ultraderecha contemporánea de forma inequívoca. Las ideas de ultraderecha no fueron importantes en la campaña presidencial colombiana de 2022, aunque Rodolfo Hernández, quien disputó la recta final con Gustavo Petro, es percibido erróneamente como de derecha. Lo cierto es que Hernández no desplegó en esta campaña ninguna de las características de la ultraderecha contemporánea. No obstante, hay algunas figuras dispersas que efectivamente conectan con la ultraderecha contemporánea. Enrique Gómez, heredero de una de las familias de mayor tradición conservadora y líder del pequeño Movimiento de Salvación Nacional, con afinidad confesa por la ultraderecha internacional.
Se lanzó como precandidato presidencial, pero tuvo y tiene poco alcance. La líder de mayor proyección nacional que representa muy bien a estas fuerzas es la senadora del Partido del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Cabal es una personalidad clave en los círculos de ultraderecha regionales, pero en términos domésticos su estatus es mixto, ya que forma parte de un partido político, el Centro Democrático, que no es de ultraderecha. Álvaro Uribe, el patriarca de la derecha colombiana. La trayectoria política de Álvaro Uribe, en tanto que líder de la derecha, puede dividirse en tres periodos. Su presidencia, entre 2002 y 2010. Su etapa de senador de la oposición, entre 2014 y 2018. Y su actual momento como líder en el ocaso, entre el 2021 y 2023. Uribe ascendió al poder en medio de una crisis de seguridad muy aguda. Aunque algunos presidentes anteriores utilizaron políticas de seguridad autoritarias para tratar de frenar el creciente conflicto interno, el gobierno de Uribe fue el que, de forma más decidida, se centró en las Fuerzas Armadas y en una victoria militar contra las guerrillas tanto en el discurso como en la práctica. Su primera campaña presidencial y su presidencia giraron en torno a su único objetivo político principal: derrotar mediante la fuerza militar a los grupos armados al margen de la ley y recuperar, para el gobierno, el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Como resume Wills Otero, del año 2016, la política pública que materializó estos objetivos se llamó seguridad democrática. Y fue en el contexto de su implementación que se intensificaron las acciones militares contra la guerrilla, diezmando a las FARC. En paralelo, las fuerzas del Estado fueron responsables de graves violaciones a los derechos humanos, desde interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta desapariciones forzadas de personas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por militares. Uribe apostó por la mano dura y por un apoyo inquebrantable a las Fuerzas Armadas, incluso frente a evidencia de violaciones severas a los derechos humanos. Esta defensa a ultranza de los militares por parte de Uribe conecta con una tradición específica de la derecha colombiana intensificada durante la Guerra Fría. Esto soportado en Trejos Rosero del año 2011. La del anticomunismo, o en las palabras del mismo Uribe, del rechazo al Castro-chavismo. Uribe argumentó que las guerrillas carecían de legitimidad política y subrayó que Colombia estaba luchando contra el narcoterrorismo, no atravesando una guerra civil. Como presidente, su discurso oscilaba entre la retórica democrática y la antidemocrática. Esta última era evidente en sus enérgicos ataques verbales a los miembros de la oposición o organizaciones defensoras de derechos humanos y en su insistencia en que en Colombia alcanzara lo que él denominaba Estado de opinión, que en su concepto era una etapa más avanzada del Estado de Derecho, en el que la opinión pública, mayoritarismo, se imponía sobre poder judicial y de muchas instituciones democráticas. Esto soportado en Montoya Brand del año 2010. Una vez fuera del Ejecutivo, se convirtió en el líder de la oposición al presidente Santos, después de que éste hiciera públicas sus negociaciones secretas de paz con las FARC. En 2013, Uribe fundó un nuevo partido, el Centro Democrático, que se construyó en torno a la defensa de su legado y el uribismo como identidad para convertirse en un partido muy exitoso. Exitoso en términos de elecciones a nivel nacional. El senador Uribe, entre el año 2014 y 2020, y el Centro Democrático centraron sus mensajes y su campaña en oponerse al gobierno, atacando las negociaciones de paz, con una retórica que aludía directamente a ese imaginario al declarar su objetivo de impedir que el país sea entregado al castrochavismo y se convirtiera en una réplica de la tiranía de Maduro. Esto soportado en Uribe Vélez 2016. Más recientemente, continuando con esta tradición anticomunista, Uribe tocó este tema el 15 de noviembre del 2019, cuando en su cuenta de Twitter, ahora X, se refirió a las manifestaciones durante la ola nacional de movilizaciones como vándalos enviados por Maduro. La última etapa de la trayectoria pública de Uribe comenzó en 2020, cuando renunció al Senado. Tras esta dimisión, a raíz de un proceso judicial en curso por soborno y manipulación de testigos y el tormentoso final de la presidencia de su protegido Iván Duque entre el 2018 y 2022, Uribe ha mantenido un perfil bajo. De hecho, en el último año ha desempeñado un papel de oposición legal y democrática al gobierno de Petro, afirmando que no quería polarizar al país y prometiendo trabajar para contribuir a que el de Petro sea un gobierno de democracia social. Esto soportado en Santa Eulalia 2022. Y moviéndose hacia el centro en algunos temas. Y después de ser la figura definitoria de la política colombiana durante décadas, el gran patriarca está perdiendo atractivo. En 2022, Uribe alcanzó su índice de aprobación más bajo desde 1996, con un 19%. Mientras tanto, el Centro Democrático pierde peso electoral. Por ejemplo,
De tener la bancada más grande en el Senado con 32 curules en 2018, pasó a tener solo la mitad de esa cifra, 16, en 2022. Las distintas facciones del partido se disputan el control, en un pulso cuyo ganador sigue siendo incierto. El ocaso de Uribe coincide con la creciente ola nacional, regional e internacional de movilización en contra de los derechos de las minorías, en particular los derechos LGTBIQ+. Este conservadurismo social es otro de los elementos definitorios de la ultraderecha contemporánea en América Latina y en otras latitudes. En Colombia, un pionero en politizar esta agenda fue el ex procurador general Alejandro Ordóñez entre el año 2009 y 2016. Algunas figuras importantes del Centro Democrático, como la senadora María Fernanda Cabal, a quien examinamos más adelante, y de otros partidos políticos, hacen énfasis en su oposición a los derechos de estas minorías. Pero es importante aclarar que Uribe nunca situó estos temas en el centro de su agenda política mientras fue presidente o senador. Sin ser un defensor de la diversidad sexual, en momentos históricos como el fallo de la Corte Constitucional que legalizó las uniones entre personas del mismo sexo, Uribe optó por un camino intermedio, declarando que, si bien en nombre del respeto a la intimidad se debe respetar la relación de pareja homosexual, la Corte debió encontrar una forma de respeto a la intimidad homosexual sin igualar estas parejas al matrimonio heterosexual. Estas son palabras del expresidente Álvaro Uribe. Esto soportado en Centro Democrático, Comunidad Oficial, del año 2016. Lo que apreciamos en Uribe y en muchos políticos más conservadores, en silencio y en su caso particular, algunas declaraciones aisladas en años recientes, por ejemplo, a finales de 2022, Uribe se expresó en Twitter en contra de la ideología de género, en lo que respecta a los programas de educación sexual para niños y niñas, citando el mantra conservador de mantener la educación y la moralidad de los niños en manos de los padres, no del Estado. Uribe carece de la coherencia y la virulencia del odio a las minorías que ha otorgado poder a los políticos abiertamente homófobos en otros países en los que se han instalado las guerras culturales y la radicalización frente a cuestiones socioculturales como Estados Unidos. Ni Uribe ni el Centro Democrático han promovido la agenda antimigración de la ultraderecha global. Por el contrario, fue durante el gobierno de Iván Duque que más generosamente se amplió y flexibilizó la política migratoria para acoger a migrantes venezolanos. Más allá de su insistencia con el tema de la seguridad y la defensa acérrima del aparato militar anticomunista, que justificó algunas de las peores violaciones a los derechos humanos y acciones antiliberales, Uribe no ha seguido ni sigue en la actualidad el libro de jugadas de la derecha populista radical, que alimenta a Jair Bolsonaro, José Antonio Kast o Santiago Abascal. Ahora continuemos con Rodolfo Hernández, el mal llamado Trump tropical. Cuando la campaña para las elecciones presidenciales colombianas despegó en enero de 2022, Rodolfo Hernández era relativamente desconocido, al menos a nivel nacional. Hernández contaba con una larga trayectoria como exitoso empresario de la construcción y era famoso en el departamento de Santander, donde había sido alcalde de la capital, Bucaramanga, entre el 2016 y 2019. Pero no disponía del respaldo de ningún partido político. Conocido como el rey del TikTok, llevó a cabo una campaña exitosa que aprovechó hábilmente las redes sociales con un sencillo mensaje anticorrupción: no robar, no mentir, no traicionar. Barrenechea y Otero Bahamón del año 2023 sostienen que Hernández atrajo con éxito a los votantes de la derecha, pero también a un amplio sector de centristas e indecisos que estaban en contra del sistema político en general y listos para patear el tablero. A menudo se percibe a Hernández como un candidato de derecha, lo cual es un error. Cuando se convirtió en el único oponente de Petro en la carrera presidencial, Hernández también se convirtió, por descarte, en la opción preferida de la derecha, lo que es muy diferente. Al pasar a la segunda vuelta, fue rápidamente reivindicado por el propio candidato del Centro Democrático, Federico Gutiérrez, quien quedó en un lejano tercer puesto, y por la mayoría de los líderes y congresistas de alto nivel de la derecha como la opción ideal para la presidencia. Sin embargo, Hernández declaró explícitamente que no aceptaba alianzas. Concluida la primera vuelta, anunció en las redes sociales: como siempre, recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera me quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano. Esto en palabras de Hernández, del año 2022. Al día siguiente, se hizo viral en Twitter un hilo que comentaba así: no coman cuento, aquí les dejo 20 diferencias que tengo con el uribismo. Esto en palabras de Hernández del año 2022. Como vimos anteriormente, el rasgo definitorio de la derecha colombiana es su posición belicista con respecto a la solución del conflicto armado. En contraste, Hernández apoyó abiertamente el acuerdo de paz en su programa, una posición en la que fue consistente en sus entrevistas y publicaciones en redes sociales.
Otro hecho que contribuyó a que Hernández fuera a veces erróneamente percibido como de derecha, y más concretamente como de extrema derecha, fueron las comparaciones engañosas entre él y Donald Trump. La pegajosa etiqueta de Trump tropical fue un atajo fácil que la prensa internacional utilizó durante el último tramo de la campaña para tratar de dar sentido a un duelo entre dos populistas anti-establishment, como Petro y Hernández, que pocos analistas previeron. Hernández es un populista puro, no tiene ideología gruesa. Su mensaje central giraba en torno a criticar a los políticos por corruptos y presentarse como la persona dispuesta a cuadrar las cuentas, ser austero y dejar de robar. Como muestran Zanotti y Botero del año 2023, aunque Trump y Hernández son populistas y comparten algunas características de fondo, el nativismo de Trump lo convierte en un buen ejemplo de la derecha radical populista europea. En contraste, el nativismo no es central en el proyecto de Rodolfo Hernández, ni tampoco un espíritu nacionalista. En Colombia, el nativismo implicaría estigmatizar a los migrantes venezolanos. En particular, y de hecho, cuando era alcalde de Bucaramanga, Hernández hizo noticia por comentarios xenófobos con respecto a las mujeres migrantes venezolanas. Esto soportado en Vivas del año 2019. Sin embargo, en ninguna parte de su propuesta de programa de gobierno, ni a lo largo de su campaña presidencial, avivó temores de oleadas migratorias masivas, ni afirmó que trabajaría para detener la afluencia de migrantes o los presentó como peligrosos. Además, no hay pruebas de que el proyecto político de Hernández incluyera oponerse a los derechos de las minorías, en particular a los derechos LGTBIQ+. De hecho, en su programa Hernández habló favorablemente de la defensa de los derechos de las minorías y se esforzó por presentarse clara y decididamente como un aliado LGTBIQ+, durante la campaña. El 2 de junio de 2022, por ejemplo, hizo un tuit. Abro comillas. Este mes del orgullo quiero darles la tranquilidad de que en mi gobierno los derechos de la comunidad LGTBIQ+, serán una garantía. Nunca habrá posibilidad de unión mientras persista la discriminación. Cierro comillas. Esto palabras de Hernández del año 2022. Con Petro firmemente a la izquierda y su principal contendor sin una ideología clara y lejos de la ultraderecha, podemos reafirmar que los temas de la ultraderecha no fueron centrales en la carrera presidencial. Ahora hablemos de María Fernanda Cabal, semilla de la ultraderecha. María Fernanda Cabal, senadora por el Partido del Centro Democrático, es la representante más nítida y con mayor proyección nacional de la ultraderecha en Colombia. Nacida en una familia terrateniente de la ciudad de Cali, su carrera política se desarrolló en sus inicios muy cercana a la de su esposo, José Félix Laforí, dirigente gremial ganadero. Trabajó en la Fiscalía General como directora de Asuntos Internacionales, nombrada por Mario Iguarán, fiscal general durante la presidencia de Álvaro Uribe, cargo al que renunció tras cuestionar públicamente la decisión de un fiscal de vincular a 69 militares a la investigación de la masacre perpetrada por paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó. Esto soportado en la redacción del periódico El Tiempo del año 2007. Después de salir de la fiscalía, Cabal creó la Fundación Colombia Ganadera, Fundagan, el brazo social del gremio ganadero dirigido por su esposo. En 2014 llegó a la Cámara de Representantes por Bogotá con el Centro Democrático, que entonces era un partido joven. Según la periodista Laura Ardila, del año 2022, Uribe le habría ofrecido un puesto en la lista al Senado a Laforí, pero este prefirió que fuera su esposa, que quería entrar a la política electoral, quien lo tomara. Sin embargo, Cabal no se conformó con el puesto 27 de la lista al Senado y asumió el reto de liderar la lista a la Cámara por Bogotá. Contra todo pronóstico, ganó. Desde que llegó al Congreso, Cabal ha sido una de las figuras más radicales del Centro Democrático. En sus polémicas declaraciones en medios y redes sociales, identificamos mucha afinidad con la ultraderecha regional e iberoamericana. La misma Cabal ha vinculado su éxito a conectar con personas que le dan su voto, por decir en público lo que ellos no se atrevían. Esto soportado en Santa Eulalia del año 2023. Desde el inicio de su carrera política, Cabal se ha presentado como una heredera del uribismo, enfatizando el punitivismo, el apoyo a las Fuerzas Armadas y los discursos de mano dura del expresidente. Por ejemplo, en 2016, en el marco de la campaña del no al acuerdo de paz con las FARC, afirmó en un foro que, abro comillas, el ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar, no entra a preguntar. Cierro comillas. Esto soportado en el periódico El Tiempo.com del año 2016. La senadora ha sido la principal y más constante defensora y proponente del porte legal de armas, y desde el inicio de su carrera política ha manifestado una hostilidad constante a todo lo que considera de izquierda. Cuando era representante a la Cámara, sin ir más lejos, comentó que el fallecido Gabriel García Márquez estaba, abro comillas, en el infierno, por su cercanía a Fidel Castro. Esto soportado en Redacción Nacional del año 2014.
Afirmaciones como, abro comillas, todo lo que toca a la izquierda lo pudre, Cabal del año 2023, y abro comillas, hay que sacar a la izquierda, cierro comillas, redacción de Últimas Noticias del año 2023, de las grandes ciudades son comunes en su repertorio. Recientemente, en un debate público, Cabal igualó a las movilizaciones ciudadanas con una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Esto se soporta en Jiménez del año 2022. Esta es otra estrategia recurrente en su retórica antiizquierda, deslegitimarla, asociándola con actores criminales y, por tanto, negarle su carácter como una interlocutora legítima. Otra característica del discurso político de Cabal a lo largo de su carrera ha sido el revisionismo de la historia asociada al conflicto armado colombiano y sus críticas a los derechos humanos. Durante el proceso de paz con las FARC, criticó duramente el hecho de que estos esfuerzos condujeran a una reescritura de la historia por parte de la guerrilla. En 2019, ya con el acuerdo firmado, sostuvo en Twitter, red en la que es muy activa, que el esclarecimiento de todo lo ocurrido durante el conflicto armado es un gigantesco esfuerzo particular sin los millonarios recursos que el Estado le ha regalado a la izquierda para reescribir nuestra propia tragedia. Esto en palabras de Cabal del año 2019. Asimismo, ha criticado duramente a las instituciones de memoria y justicia transicional que surgieron fruto del Acuerdo de La Habana, calificando a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz como cooptadas por el marxismo y la extrema izquierda. Esas críticas a los esfuerzos de memoria y de justicia con perspectiva de derechos humanos tienen algunos hilos comunes con críticas similares que Javier Milei y Jair Bolsonaro han hecho a los esfuerzos de crear memoria y justicia en sus respectivos países. Estas figuras suelen deslegitimar o menospreciar dichos esfuerzos y reivindicar o legitimar, por el contrario, y por sobre todo, la actuación de las Fuerzas Armadas, bien sea en el marco del conflicto interno, como en Colombia, o en las dictaduras militares del Cono Sur. Por otra parte, a diferencia de Uribe, Cabal sí ha posicionado en el centro de su discurso la politización de la sexualidad. A lo largo de su carrera política, Cabal ha atacado avances en derechos y garantías de la población LGTBIQ+, y ha sido y es crítica de lo que denomina el lobby gay y la ideología de género. No obstante, en varias oportunidades la senadora ha declarado que ella no tiene nada en contra de los homosexuales, sino que lo que le molesta es el adoctrinamiento. En entrevistas y redes sociales encontramos que, desde el inicio de su carrera política, se declaró en contra del matrimonio igualitario. En marzo de 2014, por ejemplo, en un debate de candidatos a la Cámara de Representantes, manifestó que estaba en contra de la participación política de las FARC, del aborto y del matrimonio homosexual. En su perfil de Twitter, aclaraba en marzo de ese mismo año que, abro comillas, el matrimonio es la base de la familia, pilar fundamental de la sociedad. No se puede equiparar con una unión homosexual, cierro comillas, palabras de Cabal del año 2014. Más recientemente, en respuesta a la campaña desde la Presidencia de la República para celebrar el mes del orgullo gay en junio de 2023, afirmó que, abro comillas, uno no celebra los gustos sexuales diversos. Esto en palabras de Cabal del año 2023. Cabal ha pronunciado declaraciones que estigmatizan a la población LGTBIQ+, desde que empezó a hacer política. En contraste, su postura escéptica frente al cambio climático, otro rasgo común entre algunos líderes de la ultraderecha regional, es más reciente. En Twitter, por ejemplo, solo encontramos mención al cambio climático a partir del año 2022, año en que ascendió Petro a la presidencia. Es probable que esto no sea coincidencia, dado que la defensa del medio ambiente es muy importante para Petro, y seguramente Cabal encuentra allí un ángulo propicio para atacarle. Sin negar su existencia, Cabal considera el cambio climático como parte de una agenda cuestionable que promueve una minoría internacional, como lo explicó recientemente en una entrevista, donde también hace alusión despectiva a temas de género. Abro comillas. Esto, la presidencia de Petro, es otro gobierno de Santos, con una inclinación mucho más de izquierda comunista. Que a Santos no le importa, porque Santos pertenece a la élite revolucionaria colombiana, que disfruta manteles de la élite metacapitalista globalista, que son esas pocas familias también de locos. Nos venden una cantidad de loqueras de lenguaje inclusivo. Nos venden la perversión, como nos normalizan la perversión. Es lo que se llama los modernos degenerados. Nos vuelven normal lo anormal. Pero eso no lo hacen ellos con sus familias. Es la misma Agenda 2030, donde nos meten todas las teorías del cambio climático para que la gente se muera del susto. Donde Colombia, que emite prácticamente nada, lo vuelven prácticamente esquizofrénico. Cierro comillas. Esto soportado en la revista Semana del año 2022. Para ella, el cambio climático es un problema secundario, en que el gobierno de Petro deposita excesiva atención. Las posturas anti-inmigración tampoco han sido, al menos hasta ahora, centrales en su discurso. En sus intervenciones y redes sociales encontramos algunas menciones muy ocasionales a la migración venezolana ilegal, si bien en general prima el llamado a la solidaridad con el pueblo venezolano frente a los crímenes de la dictadura. Cabal se inspira directamente en los líderes y movimientos de ultraderecha del continente americano y europeo. Alaba públicamente a Vox,
a Giorgia Meloni, a José Antonio Kast y a Donald Trump. Esto no es solo una posición discursiva. La senadora ha realizado esfuerzos muy importantes en años recientes por conectarse con las redes regionales e iberoamericanas de la ultraderecha. Desde 2020, Cabal comenzó con este proceso de articulación al vincularse al Foro Madrid, Alianza Internacional de Representantes y Partidos de la Ultraderecha Hispanoamericana. El foro es una iniciativa de la Fundación Disenso, centro de pensamiento creado por Vox. La fundación tiene como uno de sus objetivos, abro comillas, la coordinación entre personalidades de Hispanoamérica y España para el desarrollo de proyectos e ideas, cierro comillas. Esto soportado en Peñarredonda et al. Del año 2023. El documento fundacional del foro es la Carta de Madrid, un manifiesto donde se deslegitima a los gobiernos de izquierda del continente, afirmando que están, abro comillas, bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica. Cierro comillas. Esto en párrafo 18 de la Carta de Madrid. Cabal figura como firmante de la carta, al lado de Milei y al lado de Kast. Vox ha invertido 5 millones de euros en los últimos años en esta fundación, la cual, como explica González del año 2023, ha sido, abro comillas, una potente plataforma para su desembarco, el de Vox, en Latinoamérica, cierro comillas. En febrero de 2022, la senadora representó al ala más radical del Centro Democrático en el primer encuentro regional del Foro de Madrid, organizado por Vox en Bogotá, al cual también asistieron Javier Milei y Ernesto Araujo, exministro de Relaciones Exteriores de Bolsonaro. En su intervención durante el foro, Cabal encuadró los movimientos sociales desde ambientalistas hasta LGTBIQ+, de la siguiente manera, abro comillas. La lucha de clases. Cuando les empieza a fallar y se dan cuenta que las clases no son agentes de cambio, entonces se dirigen a la tribalización de la sociedad, a acoger a los movimientos gay, de indígenas, de negros, el medio ambiente, los derechos humanos, como causas justas y pervertirlas, porque todo lo de ellos es pervertido. Cierro comillas. Esto en palabras de Cabal del año 2022. Últimamente Cabal se ha convertido en una asidua participante a escenarios de articulación ultraderechista regional. En marzo de 2023 visitó el Congreso de Perú, invitada por la Fundación Disenso, junto a la diputada de Vox, Rocío Monasterio, y el eurodiputado Herman Tertsch. En mayo de 2023 fue invitada por Santiago Abascal, líder de Vox, para dar un discurso en Guadalajara, España. Esta articulación con la ultraderecha iberoamericana y la consistencia en su discurso hacen de Cabal la líder natural de la ultraderecha en Colombia. El futuro de la ultraderecha en Colombia es incierto. Al día de hoy no existe un movimiento político organizado. María Fernanda Cabal es la figura más importante, pero anida dentro de un partido político que no es de ultraderecha y que ella no controla. El Centro Democrático es en la práctica y sobre todo a nivel subnacional, una amalgama variopinta de políticos pragmáticos clientelistas y otros con mayor y menor compromiso ideológico. En ese mercado de líderes e ideas, Cabal es una entre varias figuras en disputa por liderar la oposición. Y al Centro Democrático en esta nueva etapa en que la izquierda está en el poder y el patriarca y líder natural de la derecha ve su ocaso. En el corto y mediano plazo, advertimos 4 caminos posibles para la ultraderecha colombiana. Una primera opción es que, a falta de momentum, la ultraderecha sea incapaz de cobrar fuerza electoral e ideológica en Colombia. Esto, sin embargo, no está entre los planes de Cabal, quien es una figura muy mediática, senadora insigne de la oposición y está apostando a cosas grandes, incluyendo su anuncio en septiembre de 2023 de que será candidata presidencial en 2026. Que la semilla de la ultraderecha de Cabal germine y se proyecte con fuerza a nivel nacional no solo depende de ella, sino también de cómo le vaya al gobierno actual, su principal némesis, de si el sistema de partidos colombiano continúa su tendencia a la fragmentación y de cómo se reconfigure el centro democrático. En ese sentido, una segunda opción es que en este proceso de reconfiguración del centro democrático, este partido se transforme en un partido de ultraderecha desde adentro. Esto supondría que Cabal lograse ampliar su apoyo dentro del partido para convertirse en su líder, arrastrándolo hacia su versión más extrema. El ala radical del centro democrático la incluye a ella, pero también a otros políticos como Rafael Nieto Loaiza y José Jaime Uzcategui, quienes no necesariamente funcionan como un bloque unido de manera consistente. Adicionalmente, al menos hasta ahora, el partido en su conjunto se ubica más hacia la centroderecha que hacia la misma Cabal. Ella intentó ser candidata presidencial por el Centro Democrático para 2022, pero el proceso interno terminó favoreciendo a políticos más centristas. Primero, Óscar Iván Zuluaga, que se retiró, y después Federico Gutiérrez. En resumen, las posturas radicales de Cabal no constituyen una mayoría todavía. Que Cabal logre ascender dentro del Centro Democrático depende de la correlación de fuerzas al interior del partido.
ante la falta de un liderazgo claro en la derecha. Cabal se ha propuesto ejercerlo y continúa ganando visibilidad como una de las opositoras principales del gobierno de Petro, pero todavía no tiene la voz cantante. Aunque cercana a Uribe, Cabal no es su heredera natural, ni tampoco prima inter pares. En una entrevista de marzo de 2022 con Vox Media USA, la senadora da a entender que resiente la falta de apoyo decidido del partido a sus aspiraciones. Abro comillas. Cuando a Churchill le preguntaban y le decían en el Parlamento inglés, mire, es que allá están sus enemigos, los del otro partido. Decía, no, no, esos son mis adversarios, mis enemigos están aquí. Pero el gran error de ese partido es que teniendo un caudillo gigante, hay demasiado desorden. Y ese desorden se traduce en que los directorios regionales no cuentan con la identidad de las bases populares. Cierro comillas. Esto en las palabras de la senadora María Fernanda Cabal, y soportado en Voz Media USA del año 2022. Cabal quiere presentarse como la Vox de esas bases populares de derecha ignoradas. No obstante, para hacerlo sin desplazarse hacia el centro, tal vez deba hacerlo fuera del centro democrático. La suerte de Cabal también parece estar atada en parte a la fortuna del gobierno de izquierda. Petro fue elegido con amplias expectativas de cambio y prometiendo una ambiciosa agenda de reformas políticas, económicas y sociales. Sin embargo, a un año de su victoria electoral empiezan a hacerse evidentes varios problemas de gobernabilidad. Se agudiza la crisis de seguridad en algunas zonas del país y se dificulta el trámite de varias reformas en el Congreso. Pero el gobierno todavía domina la agenda discursiva con su promesa de cambio. La derecha, en contraste, carece de un mensaje unificado. La pregunta es si Cabal podrá construirlo en los años que vienen. Por el momento, Cabal es claramente la líder de la ultraderecha con mayor proyección. Pero la crisis de representación que atraviesa el país, que se hizo evidentemente con la llegada de dos candidatos anti-establishment a la recta final de las presidencias del 2022, continúa manifestándose en el surgimiento de otros liderazgos subnacionales que tienen como referente a, por ejemplo, Nayib Bukele o Javier Milei. Un buen ejemplo es el de Bucaramanga, el pastor cristiano Jaime Andrés Beltrán, que se denomina a sí mismo el Bukele bumangués. Dependiendo de cómo avance la gestión del gobierno de Petro, Cabal y otros líderes como Beltrán podrían alinearse con el discurso de seguridad de Bukele. Por ejemplo, para ganar adeptos. Estos liderazgos no necesariamente se consolidan dentro de un partido ya existente. En ese sentido, una tercera opción es que Cabal salga del centro democrático y funde un nuevo partido suyo, puramente de ultraderecha. En medio de la explosión de nuevos partidos políticos que ha presenciado Colombia en los últimos 12 meses, la creación de un partido no parece necesariamente descabellada. Los requisitos para crear partidos se han flexibilizado recientemente y esto hace de su creación una opción atractiva. No obstante, aún persisten algunas barreras. Un partido requiere disponibilidad de recursos, cuadros y un esfuerzo humano y organizativo considerable. Es un proyecto de largo plazo. El anuncio de que Cabal buscará la candidatura presidencial para el año 2026 indica que si bien puede decantarse por una vía intermedia que le permita seguir dentro del centro democrático como congresista y abrir la posibilidad de crear un vehículo electoral personalista en paralelo. Por último, una cuarta opción es que Cabal consolide un liderazgo de ultraderecha personalista sin partido, una opción muy propia de las democracias latinoamericanas actuales, donde muchos partidos políticos se están vaciando de contenido y quedando sin piso. Su candidatura temprana a la presidencia le permite figurar, ganar apoyos y empezar a pavimentar la vía de lanzarse con el apoyo de firmas, sin necesidad de contar con el aval de un partido político. Si se lanza con el apoyo de firmas ciudadanas, Cabal podría saltarse el esfuerzo de construcción de una organización y presentarse a la presidencia, apoyada por su movimiento personalista. Más adelante podrían surgir alianzas con el Centro Democrático o los partidos evangélicos, más pequeños, pero afines a la ultraderecha y con mucho músculo organizativo, de ser necesario. En conclusión, aunque no hay ultraderecha consolidada en Colombia, hoy por hoy, la coyuntura actual parece abrir algunas posibilidades para que la semilla germine a futuro. Hemos llegado al final de la lectura La ultraderecha en Colombia, ideas y liderazgos en formación. Texto de Sandra Botero y José Miguel Jaimes Prada, de noviembre de 2023. Lectura que hacemos con fines estrictamente académicos. Les invito a un próximo podcast donde develaremos otras posturas y prácticas políticas que conforman el gran espectro de la intervención social en el mundo contemporáneo.